En la lujosa oficina del bufete Rivera y Asociados en el centro de Madrid, Alejandro Rivera, el abogado más prometedor de la ciudad, sintió el roce inesperado de los labios de Javier López en los suyos durante un momento de tensión acumulada que nadie debía presenciar. El jefe principal, don Manuel, entró en ese instante preciso, sus ojos llenos de sorpresa y disgusto absoluto. En segundos la carrera impecable de Alejandro se derrumbó junto con el apoyo incondicional de su familia conservadora que nunca imaginó una verdad tan devastadora. Javier se apartó con el rostro pálido mientras Alejandro intentaba recomponerse balbuceando excusas vacías, pero don Manuel señaló la puerta con furia. No tolero este tipo de comportamiento, salgan inmediatamente. El escándalo se propagó como fuego por los pasillos del bufete. Colegas que antes lo admiraban ahora lo miraban con mezcla de lástima y desprecio. Javier, el joven abogado asistente llegado de Barcelona 6 meses atrás, era conocido por su inteligencia aguda y carisma natural, pero ahora se convertía en el villano que había corrompido a la estrella. Alejandro, de 30 años, había construido su vida sobre bases de perfección, graduado con honores en la Universidad Complutense, socio junior a los 28 y el orgullo de su familia católica tradicional de Toledo. Su padre, un juez retirado, le había inculcado que el deber, la imagen y la tradición eran sagrados. Su madre, devota, hablaba constantemente de nietos y una esposa adecuada del mismo modo. Javier, de 28 años, provenía de una familia más abierta en Barcelona, donde la diversidad se celebraba. Había luchado por su puesto en el mundo legal enfrentando sus propios demonios, pero ahora se hallaba en el centro de la tormenta por un beso impulsado por meses de atracción reprimida. Esa noche Alejandro regresó a su apartamento en el barrio de Salamanca. El teléfono no paraba de sonar. Su hermana mayor, María, llamó primero. Alejandro, ¿es verdad lo que dicen tú con un hombre? Su voz era un susurro horrorizado. Él colgó, las lágrimas quemándole los ojos. Al día siguiente el bufete anunció que Alejandro era retirado del caso de alto perfil contra una corporación farmacéutica, un litigio que podría haberlo elevado a socio pleno. En su lugar nombraron a Pedro, un colega rival que siempre había envidiado su éxito. Javier intentó contactarlo, pero Alejandro ignoró los mensajes. El conflicto interno lo consumía. Amaba a Javier, había sentido una conexión inmediata cuando se conocieron en una conferencia sobre derechos humanos en Barcelona, pero el miedo a perderlo todo lo paralizaba. La familia organizó una reunión de emergencia en la casa familiar de Toledo. Su padre, con voz temblorosa por la ira, dijo: si esto es cierto, no eres bienvenido aquí, no mancharás nuestro apellido. Su madre lloraba en silencio, incapaz de mirarlo. Alejandro se encontró solo, cuestionando cada elección. ¿Valía el amor el precio de su familia y carrera? Javier, por su parte, enfrentaba su propio dolor. Había arriesgado todo por un momento de honestidad, pero ahora veía cómo destruía al hombre que amaba. El drama se intensificaba cuando Pedro filtró detalles adicionales a la prensa, convirtiendo el asunto en escándalo público. Los titulares gritaban: abogado gay expuesto en bufete de élite. Alejandro, en su oficina ahora vacía, tomó la decisión de confrontar a Javier. Esto no puede continuar, dijo, pero sus ojos traicionaban sus palabras. Los siguientes días fueron un torbellino. Alejandro se mudó temporalmente a un hotel barato, evitando las miradas curiosas en la calle. Javier lo buscó en un café cercano, insistiéndole que enfrentaran juntos la situación, pero Alejandro dudaba, recordando las noches de trabajo compartido donde las conversaciones profundas sobre justicia social habían evolucionado a miradas cargadas de deseo. Su primer beso había ocurrido después de una victoria en un caso menor, celebrando con vino en la oficina desierta. Ahora ese recuerdo era una daga. El conflicto interno de Alejandro giraba en torno a su identidad reprimida desde la adolescencia, cuando había sentido atracción por compañeros, pero la había enterrado bajo expectativas familiares. Javier, en cambio, había salido del armario en la universidad, enfrentando rechazo inicial de amigos, pero ganando libertad interior. Su decisión de besar a Alejandro había sido un acto de coraje impulsado por el amor creciente. Sin embargo, ahora pagaba el precio con aislamiento en el bufete, donde sus colegas murmuraban a sus espaldas la presión social en Madrid, una ciudad progresista en superficie pero conservadora en círculos elitistas, amplificaba el dolor. Alejandro recibía llamadas anónimas insultantes mientras Javier se refugiaba en su pequeño apartamento en Lavapiés, escribiendo cartas que nunca enviaba. El OOC inicial se extendía en consecuencias inmediatas. Alejandro perdió un cliente importante que retiró su confianza temiendo asociación con escándalo familiar. Su padre amenazó con desheredarlo si no negaba públicamente los hechos. María, su hermana mediadora, intentaba reconciliar, pero sus propias creencias católicas la dividían. El bufete inició una investigación interna. Don Manuel, presionado por socios conservadores, consideraba despedir a ambos para salvar la reputación. Javier enfrentaba dilema moral. Sabía que podía demandar por discriminación, pero eso destruiría más la vida de Alejandro, quien le suplicaba discreción. En una reunión secreta en un parque del Retiro, Alejandro confesó: Javier, no puedo elegir entre tú y mi mundo, mi familia es todo lo que tengo. Javier respondió con voz quebrada: pero tu felicidad no es menos importante. Este momento de vulnerabilidad fortaleció su vínculo, pero también profundizó el daño psicológico. Alejandro comenzó a sufrir insomnio y ansiedad, cuestionando su valor más allá de los logros profesionales. La sociedad española, con sus avances en derechos
LGTB como el matrimonio igualitario desde 2005 contrastaba con los prejuicios persistentes en familias tradicionales y círculos profesionales. Este contraste alimentaba el drama interno. Los días siguientes trajeron más confrontaciones. Pedro el rival confrontó a Alejandro en los pasillos acusándolo de hipocresía por ocultar su orientación mientras predicaba ética legal. Alejandro respondió con puños apretados pero se contuvo sabiendo que una pelea empeoraría todo. Javier, testigo de la escena, sintió culpa por haber iniciado la cadena de eventos en casa de Javier. Esa noche compartieron una cena silenciosa donde Alejandro admitió por primera vez en voz alta: soy gay, Javier, pero no sé cómo vivirlo sin perderlo todo. Javier lo abrazó prometiendo apoyo, pero ambos sabían que las promesas no pagarían las facturas ni restaurarían la herencia familiar. La tensión aumentaba gradualmente con llamadas de amigos distantes que se alejaban y noticias que exageraban el incidente como un affair escandaloso. Alejandro consideró huir a Barcelona con Javier, pero el miedo a la pobreza y el rechazo familiar lo detenía. Su madre envió una carta desgarradora rogándole que recapacitara y se casara con una mujer adecuada para salvar la familia. El precio emocional era inmenso. Alejandro perdía peso y concentración. Javier lo notaba y insistía en terapia, pero Alejandro rechazaba argumentando que admitir debilidad lo destruiría más. Este ciclo de negación y atracción creaba un ritmo tenso, donde cada decisión parecía un paso hacia el abismo. La historia se desarrollaba con lógica implacable, mostrando cómo un momento de honestidad desencadenaba una cascada de pérdidas. El primer file establecía las bases para conflictos más profundos en las partes siguientes, donde la presión familiar se intensificaría y las elecciones morales se volverían más controvertidas. Aproximadamente 1000 palabras. Alejandro despertó en el hotel con el eco de la carta de su madre quemándole el pecho. Decidió confrontar a su familia en Toledo, conduciendo 3 horas bajo la lluvia que reflejaba su termo y linterno. Al llegar, la casa familiar le pareció un tribunal hostil. Su padre lo esperaba en el salón con documentos de la herencia sobre la mesa. Si insistes en esta aberración firmarás la renuncia a todo, dijo con voz gélida. Alejandro sintió un nudo en la garganta recordando infancias felices ahora teñidas de condicionamiento. Javier Minguail enfrentaba su propio juicio en el bufete. Don Manuel lo convocó a una reunión privada ofreciéndole una transferencia a otra sucursal si mantenía silencio sobre el incidente. Javier rechazó argumentando que la discriminación no se resolvía huyendo. Esto enfureció a don Manuel, quien lo suspendió temporalmente sin paga. La traición vino de un aliado inesperado. María, la hermana de Alejandro, reveló a la familia detalles del beso que había escuchado de un colega común, creyendo que ayudaba a salvar su alma, pero en realidad profundizaba la grieta. Alejandro, al enterarse, confrontó a María en un café de Toledo. ¿Cómo pudiste traicionarme? Ella lloró diciendo: lo hice por tu bien. La iglesia dice que esto es pecado. Alejandro respondió con ira: la iglesia no vive mi vida, tú no sabes el daño que causas. Este enfrentamiento familiar escaló cuando su padre amenazó con hablar con contactos en el colegio de abogados para perjudicar la licencia de Alejandro. La presión social se manifestaba en Madrid, donde rumores llegaban a clientes potenciales. Un gran corporativo canceló una consulta citando preocupaciones éticas. Javier, en su apartamento, recibía visitas de amigos LGTB que lo apoyaban organizando una red de solidaridad, pero Javier dudaba. No quería convertir su amor en causa política, prefería la intimidad con Alejandro, quien lo visitaba en secreto, compartiendo momentos de ternura pero también de discusiones acaloradas. Una noche Javier acusó a Alejandro de cobardía por no salir del armario públicamente. Alejandro replicó: tú no entiendes la carga de mi familia en Toledo, donde la tradición católica es ley. Este mazo moral pesaba sobre ambos. Javier recordaba su propia salida del armario, que había costado amigos y oportunidades, pero lo había liberado. Alejandro, en cambio, se sentía atrapado en una jaula dorada de expectativas. El conflicto se intensificaba cuando Pedro el rival filtró un email privado entre Alejandro y Javier a la prensa sensacionalista titulando romance prohibido en bufete de élite. Esto provocó una investigación formal del Colegio de Abogados. Alejandro fue interrogado por un comité donde negó todo para salvar su licencia, mintiendo sobre la naturaleza de su relación con Javier. Esta mentira pesaba en su conciencia, creando un mazo de culpa. Javier, al enterarse, se sintió traicionado, confrontándolo en un parque. ¿Cómo puedes negarnos así después de todo lo que hemos compartido? Alejandro explicó: era la única forma de mantener mi trabajo. Pero Javier sacudió la cabeza: el precio es demasiado alto, yo no quiero un amor basado en mentiras. Esta discusión marcó un punto de quiebre temporal donde se separaron por una semana. Alejandro usó el tiempo para reflexionar, visitando la tumba de su abuelo, un militar conservador, donde cuestionó si su herencia valía su felicidad. Javier Minguail asistió a una reunión de apoyo LGTB en Madrid, donde escuchó historias similares de abogados que habían perdido casos por orientación sexual. Esto lo motivó a preparar una demanda por discriminación, pero dudaba por miedo a dañar más a Alejandro. La familia de Alejandro organizó una intervención con un sacerdote que intentó convencerlo de terapia de conversión. Alejandro rechazó furioso, declarando que su orientación no era una enfermedad. Esto causó que su madre sufriera un colapso emocional, culpándolo indirectamente. El drama psicológico profundizaba. Alejandro experimentaba ataques de pánico recordando cómo de niño había escondido revistas gay bajo la cama. Javier
Enviaba mensajes suplicantes recordándole noches de confidencias donde habían soñado con un futuro juntos en una España más tolerante, pero la realidad de Madrid con sus círculos elitistas mostraba el contraste entre ley y práctica social. Una elección controvertida surgió cuando Alejandro consideró casarse con una amiga de la familia para aparentar normalidad y recuperar la herencia. Javier, al oírlo, se sintió devastado, confrontándolo en una llamada: ¿elegirías una mentira eterna sobre nosotros? Alejandro respondió: no sé si puedo vivir sin mi familia. El peso de esta decisión creaba tensión constante. Cada acción traía consecuencias, como la pérdida de respeto de colegas que antes lo apoyaban. Pedro ascendió en el bufete aprovechando el vacío. Lez Bahía. Alejandro. La sociedad española, con sus orgullo perads anuales, contrastaba con el aislamiento personal de los protagonistas, destacando la hipocresía subyacente. Javier decidió dar un ultimátum encontrándose con Alejandro en un restaurante. Discreto: o salimos del armario juntos o termino esto para siempre. Alejandro vaciló, pero asintió, lágrimas en los ojos. Preparémonos para la tormenta. Esta promesa inició una fase de planificación donde idearon una estrategia para minimizar daños. Javier contactó a un abogado especializado en derechos LGTB mientras Alejandro preparaba una carta a su familia, declarando su verdad. El ritmo se aceleraba con llamadas urgentes y reuniones secretas, aumentando la ansiedad. Alejandro soñaba con escenarios donde perdía todo. Javier lo consolaba con abrazos, pero el daño emocional era evidente. Amigos de Alejandro comenzaron a distanciarse. Uno de ellos, un compañero de universidad, lo llamó para decir: no puedo asociarme con esto públicamente. La traición se acumulaba desde todos lados, incluso un cliente antiguo lo abandonó citando valores familiares incompatibles. Javier enfrentaba acoso online de trolls homofóbicos que habían visto los titulares. Esto lo llevó a cuestionar si su amor valía el costo social. Ambos se apoyaban mutuamente en momentos de debilidad, compartiendo comidas caseras en el apartamento de Javier donde discutían planes futuros, pero siempre volvían al miedo real. Alejandro visitó a su madre en el hospital donde ella le pidió en voz débil que lo pensara dos veces por el bien de la familia. Él salió llorando, sintiéndose egoísta por priorizar su corazón. El mazo moral se volvía insoportable, llevando a Alejandro a una crisis donde consideró el suicidio brevemente, pero Javier lo salvó escuchándolo toda la noche. Esta experiencia los unió más, pero también resaltó la profundidad del daño psicológico. La segunda parte terminaba con Alejandro enviando la carta a su familia anunciando su orientación y relación con Javier, sabiendo que las consecuencias serían irreversibles. Aproximadamente 1000 palabras. La carta de Alejandro llegó a Toledo como una bomba. Su padre la leyó en voz alta durante la cena familiar. El silencio inicial dio paso a lágrimas de su madre y gritos de ira de su padre. Desheredado, gritó arrojando la carta al suelo. María intentó mediar, pero fue expulsada de la conversación. El rechazo fue total. Llamaron a Alejandro esa misma noche para confirmarle que no era bienvenido en Navidades ni en ninguna celebración futura. Este golpe familiar coincidió con la respuesta del colegio de abogados, que inició un procedimiento disciplinario contra él por supuesta conducta poco ética en el bufete. Pedro había testificado en contra, exagerando los hechos para posicionarse como moralmente superior. Javier apoyaba a Alejandro en cada paso, organizando reuniones con el abogado de derechos LGTB, quien les explicó que tenían bases para contraatacar, pero el proceso sería largo y costoso emocionalmente. Alejandro dudaba, temiendo que una demanda pública empeorara la percepción social en Madrid, donde los medios sensacionalistas seguían cubriendo el escándalo con titulares como romance gay destruye carrera prometedora. La confrontación clave ocurrió cuando don Manuel convocó a ambos a una reunión final ofreciendo reinstalar a Alejandro si Javier renunciaba y se iba del país. Esta propuesta era una trampa obvia para dividirlos. Javier rechazó inmediatamente, pero Alejandro vaciló por un momento, lo suficiente para que Javier se sintiera herido. Saliendo de la oficina con lágrimas, esta aparente traición temporal profundizó el daño. Javier confrontó a Alejandro después acusándolo de priorizar su carrera sobre su amor. Alejandro explicó que era un momento de debilidad, pero el daño estaba hecho. Se separaron de nuevo por días, durante los cuales Alejandro enfrentó una entrevista humillante en el colegio donde le preguntaron sobre su vida privada. Él defendió su derecho a la privacidad, pero los entrevistadores conservadores lo presionaron hasta que admitió su relación. Esto fue filtrado, aumentando el escándalo familiar. Su padre sufrió un infarto leve que la familia atribuyó directamente a la carta de Alejandro, culpándolo públicamente en un email grupal. Esto creó un mazo de culpa inmenso. Alejandro visitó el hospital en secreto, pero su madre lo echó diciendo que su existencia era la causa del dolor. Javier Minguay perdía su apartamento por falta de paga de la suspensión y se mudaba temporalmente con un amigo LGTB. Allí reflexionaba sobre si su impulso inicial del beso había sido egoísta. Un amigo le aconsejó que demandara al bufete por discriminación. Javier lo consideró, pero sabía que destruiría las chances de Alejandro de regresar. El dilema moral era central aquí: elegir justicia personal o proteger al ser amado. La tensión alcanzó pico cuando Pedro organizó una fiesta en el bufete celebrando su ascenso e invitó a la prensa para humillar indirectamente a Alejandro, quien se enteró por redes sociales. Esto llevó a una confrontación física casi en la calle, donde
Alejandro enfrentó a Pedro acusándolo de oportunismo. Pedro respondió con insultos homofóbicos. Javier intervino separándolos, pero la policía llegó y arrestó temporalmente a Alejandro por alteración del orden público. Este incidente fue reportado en noticias locales, ampliando el daño a su reputación. La familia aprovechó para presionar más. María llamó a Alejandro, diciendo: papá está peor, por tu culpa regresa y niega todo. Alejandro rechazó, pero el peso lo quebró, llamando a Javier en pánico: no puedo más. Javier lo consoló volviendo a su lado, prometiendo enfrentar juntos la tormenta. Esta reconciliación vino con una decisión controvertida. Javier propuso que Alejandro renunciara públicamente al bufete y ellos dos abrieran un pequeño despacho juntos enfocado en casos LGTB. Alejandro aceptó inicialmente, pero luego retrocedió temiendo la pobreza absoluta. Esta ida y vuelta creó escenas de discusiones intensas donde ambos cuestionaban su compatibilidad. Javier acusó a Alejandro de cobardía crónica. Alejandro replicó que Javier no entendía el costo de perder una herencia multimillonaria. La sociedad intervenía con protestas de grupos conservadores fuera del bufete exigiendo despidos, mientras activistas LGTB apoyaban con vigilias. Esto polarizaba opiniones públicas, destacando divisiones en España. Post-Franco, un cliente antiguo de Alejandro lo visitó, ofreciéndole trabajo si se distanciaba de Javier. Alejandro rechazó, pero la tentación era real, aumentando su conflicto interno. Javier descubrió esta oferta y se sintió inseguro, cuestionando si Alejandro realmente lo elegía. La traición final vino de un aliado inesperado. El abogado de derechos LGTB recomendó separar sus casos para maximizar chances de victoria individual. Javier lo vio como abandono, pero era estrategia legal. Alejandro lo interpretó como señal de que su relación era tóxica. La tercera parte culminaba con Alejandro recibiendo la notificación de desheredación formal y Javier siendo despedido oficialmente. Ambos se encontraban en el apartamento de un amigo, compartiendo un momento de desesperación donde Alejandro decía: quizás cometimos un error al besarnos. Javier respondía: pero el error fue no hacerlo antes. Esta reflexión preparaba el terreno para la resolución en la parte final, aproximadamente 1000 palabras. Con la desheredación formal en mano, Alejandro y Javier se mudaron a un pequeño piso compartido en Lavapiés, enfrentando la realidad de la pobreza. Alejandro tomó trabajos freelance de bajo perfil mientras Javier daba clases particulares de derecho online. El contraste con su vida anterior de lujo amplificaba el dolor, pero también fortalecía su vínculo. Compartían tareas domésticas y momentos de intimidad emocional donde Alejandro confesaba miedos nocturnos. Javier lo abrazaba prometiendo un futuro mejor. La confrontación final con la familia ocurrió en Toledo durante un intento de reconciliación orquestado por María, pero terminó en desastre. El padre acusó a Javier de ser el destructor. Javier respondió con calma: señor, su hijo es gay y eso no es destructivo, es su verdad. Esta declaración enfureció al padre, quien echó a ambos de la casa para siempre. Alejandro salió sintiéndose liberado por primera vez, pero el precio era alto. Su madre no intervino, permaneciendo en silencio. Esto marcó la pérdida definitiva de lazos familiares. La demanda contra el bufete avanzaba con audiencias donde don Manuel testificó contra ellos alegando que el comportamiento afectaba la imagen del despacho. El juez, un progresista, mostró simpatía, pero el proceso exponía detalles privados humillando a ambos. Pedro fue expuesto como filtrador y perdió credibilidad, pero no fue despedido. La elección controvertida llegó cuando Alejandro consideró retirar la demanda a cambio de una indemnización modesta y reinstalación parcial. Javier se opuso argumentando que aceptar sería traicionar sus principios. Esto llevó a una discusión final donde Alejandro gritó: no puedo seguir sacrificándolo todo por tu idealismo. Javier respondió entonces: quizás no debamos estar juntos. Se separaron por un mes, durante el cual Alejandro reflexionó profundamente, visitando Barcelona, donde Javier había regresado temporalmente con su familia abierta. Allí vio un modelo diferente de aceptación que contrastaba con su experiencia toledana. Javier, mientras tanto, escribía un artículo sobre discriminación en profesiones liberales que se viralizó ganando apoyo público. Esto presionó al bufete a ofrecer un acuerdo extrajudicial. Alejandro regresó a Madrid y confrontó a Javier en una plaza soleada, aceptando luchar juntos pero estableciendo límites: no más secretos ni retrocesos. Esta decisión marcó la THC-TNH. Alejandro publicó una carta abierta en redes declarando su orientación y criticando prejuicios en el mundo legal. Javier lo apoyó con orgullo. El bufete se disculpó públicamente ofreciendo compensación y reinstalación condicional. Alejandro aceptó, pero solo como socio junior enfocado en casos de derechos humanos. Javier se unió como asociado independiente. Su relación se fortaleció con terapia conjunta donde exploraron traumas pasados. La familia no respondió a la carta, pero María envió un mensaje privado diciendo: te quiero, hermano, pero necesito tiempo. Esto era un atisbo de esperanza en medio del dolor. Socialmente, Madrid celebraba el orgullo mientras ellos reconstruían vidas. El precio pagado incluía salud mental dañada, amistades perdidas y herencia renunciada, pero ganaron autenticidad. Alejandro reflexionaba en noches tranquilas sobre cómo el beso inicial había sido catalizador de libertad. Javier lo besaba diciendo: valió la pena. El drama culminaba con ellos dos caminando por él retiro de la mano, ignorando miradas curiosas, sabiendo que habían elegido el amor sobre la comodidad. La historia terminaba con una
Pregunta para debatir: ¿fue correcto que Alejandro sacrificara su herencia familiar y carrera estable por vivir abiertamente su amor gay, o debería haber mantenido la fachada para preservar lazos y estabilidad económica? Aproximadamente 1000 palabras.